Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Los síndromes linfoproliferativos crónicos son en consideración las proliferaciones clonales de los linfocitos maduros con expresión periférica. La mayoría son entre un 70 y un 80% y son de la línea B y se dan con mayores de 50 años, siendo el más característico la leucemia linfoide crónica. Otros tipos también de síndromes linfoproliferativos crónicos son aquellos que son de tipo B, como digo, en las células B, y son la leucemia de prolinfocitos o la tricoleucemia. Normalmente el origen de este tipo de procesos también puede ser de linfoides T, es decir, de linfocitos T, como sería el síndrome de Sézary, que es una tipo de leucemia, ¿no? A fin de cuentas, que es la micosis fungoide, en la cual vamos a encontrar un linfoma cutáneo de tipo T, y si se desarrolla de hecho esa fase leucémica, que es el 10% de los casos, hablamos de este síndrome de Sézary, que es considerado en los núcleos cerebriformes. También está la leucemia linfoma T del adulto, la leucemia de linfocitos grandes granulares dentro de los linfocitos T. Asimismo tenemos la leucemia linfoide crónica, que os decía que es una enfermedad caracterizada por la proliferación y acumulación de los linfocitos B de apariencia morfológica madura y función anormal, en la cual esos linfocitos B de pequeño tamaño se expresan en una serie de antígenos característicos expresando el CD19 y, sorprendentemente, el CD5, típico de células T maduras, además del CD23. Esta característica y la expresión, sorprendentemente, de este tipo de cuestiones, además de ser muy débil en las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas de la superficie, también vamos a encontrar que no solo ellas, sino que también expresan las cadenas kappa y lambda bastante débiles. Desde el punto de vista clínico, por tanto, los pacientes con este tipo de leucemia linfoide crónica deben clasificarse según los estadios de Ray y o de Binet, que son normalmente por las manifestaciones clínicas que están relacionadas con la infiltración progresiva de la médula ósea, los ganglios linfáticos y otros tejidos. Es la leucemia normalmente más frecuente, como digo, en los adultos, y los criterios diagnósticos tienen mucho que ver con la linfocitosis monoclonal mantenida. A su vez, también son complicaciones de este tipo de leucemia las infecciones, que generalmente están asociadas con hipogamaglobulinemias, es decir, con anemias, y con trombocitopenias autoinmunes como el síndrome de Evans, entre otros procesos. También en el microscopio se pueden observar incluso las famosas sombras de Gumbrecht,
Las sombras de Gumprecht, que normalmente son restos nucleares dejados por linfocitos leucémicos de la leucemia de este tipo, debido a que son muy frágiles y se rompen fácilmente. No obstante, la mayoría de este tipo de leucemias se detectan también atracciones citogénicas. La más frecuente quizás sea la del 13Q del gen RB del retinoblastoma, que tiene un pronóstico muy variable. También hay otro tipo de enfermedades como la tricoleucemia o leucemia de células peludas, que es más frecuente en varones con un 70% de los casos en ellos. El cúmulo de los tricoleucitos, que son células más grandes que los leucocitos de la leucemia que acabamos de ver, tienen prolongaciones citoplasmáticas a modo de pelos, de ahí el nombre, y un halo perinuclear que les da ese aspecto de huevo frito y se tiñen de hecho con fosfatasa ácida resistente al tartrato. De manera que normalmente lo que ocurre es que ya que producen la isoenzima 5 de la fosfatasa ácida, que es resistente al tartrato y fenotípicamente son linfocitos B maduros, pues acaban dando este tipo de problemas. Los rasgos biológicos más importantes son la pancitopenia, la esplenomegalia a veces gigante y la fibrosis medular. La complicación frecuente son por infecciones oportunistas y destaca sobre todo dentro de la tricoleucemia el presentar la mutación de la V600E del gen BRAF común en ciertos tumores sólidos, lo que tiene implicaciones diagnósticas y potencialmente terapéuticas según se está pudiendo investigar poco a poco. La leucemia prolinfocítica B es una de las leucemias que tiene gran linfocitosis de más del 55% de los prolinfocitos. Los linfocitos son más grandes que los linfocitos. Los prolinfocitos suelen ser más grandes que los linfocitos normalmente de la leucemia que hemos comentado anteriormente, pero la cromatina más laxa y un gran nucleolo vesicular implican que no se exprese ni el CD3 ni el CD5, de manera que en la leucemia que hemos dicho antes sí que estaban. Entonces las alteraciones citogenéticas, siendo las más frecuentes de hecho y hasta el 60% en el cromosoma 14 Q32, se encuentran codificadas para las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas que se van a ver alteradas. Normalmente con gran esplenomegalia como síntomas, entre otras adenopatías. También la supervivencia está entre los 2 y los 3 años normalmente, con pronóstico muy malo, por tanto, y siempre se trata, a diferencia de la leucemia que hemos visto antes, que no tenía en principio tratamiento. Los síndromes linfoproliferativos de origen T, sin embargo, son más frecuentes que las adenopatías del 50%, las lesiones dérmicas, que son el 30%, el derrame pleural y la ascitis, que en contraste con los casos de las leucemias que acabamos de ver de origen B, y la leucemia de hecho de los linfocitos grandes granulares, denominada así porque son proliferaciones por linfocitos maduros que contienen gránulos en el citoplasma y el 85% contienen origen linfoide de tipo T con CD3+, y con el receptor TCR alfa beta, y suelen además tener un curso indolente. El resto es un 15% que tiene origen en los natural killer con CD3- y CD56+, y son más agresivas. El síndrome de Sézary, del cual ya hemos hablado, que tiene la micosis fungoide en un linfoma cutáneo de tipo T, y si se desarrolla una fase leucémica encontramos hasta el 10% de los casos donde hablamos del síndrome, como digo, de Sézary, y las células que son típicas son el núcleo cerebriforme. La leucemia linfoma T del adulto es que su desarrollo se asocia de forma prácticamente constante con la infección por el retrovirus del HLTV1, del cual ya hemos hablado, que está transmitido por la sangre y la leche de tipo materna. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.